Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. 6 de la mañana con 31 minutos. Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos. Gracias por estar atentos desde muy tempranas horas de la mañana para informarse con William Aguilar y Telenoticias 21, que desde luego están dispuestos, como siempre, en el momento y el lugar preciso para llevarles a ustedes la información que ocurre no solo en nuestro país, sino que también en el mundo entero. Vamos a continuación, desde luego, a hacer un análisis sobre la situación de trabajo en el país. Quiero darle la más cordial bienvenida al ministro de Trabajo, Rolando Castro, que nos acompaña nuevamente acá en nuestros estudios. Gracias por acompañarnos, ministro. Buenos días, Neto. Siempre es un privilegio compartir contigo estas cámaras y a disposición total de todo tipo de preguntas. Ok, comienzo por lo nuevo y sobre todo también tomando como punto de referencia sus cuentas en Twitter, en la cual usted denuncia persecuciones precisamente de personas que en algún momento ha calificado de criminales que andan tras quererlo afectar a usted. Voy a leer algunos de sus Twitter. Dice, aquí menciona nombres, Carlos Montes, por ejemplo: fallaron los criminales que enviaron tras mi persona, la policía los acaba de capturar. Mandaron avanzada delincuentes para conocer en qué vehículo me traslado, cuánta seguridad me acompaña, etcétera, etcétera. La fragancia dura 24 horas después del momento del hecho delictivo, sean estos delincuentes con o sin corbata, entre otros aspectos que ahí usted menciona. ¿De qué se trata esto? Hace unos minutos veíamos también, ministro, una protesta de trabajadores en el sector de La Garita, especialmente en el sector de una oficina de la Policía Nacional Civil, de una delegación en la cual estaban denunciando la captura precisamente de dos de sus compañeros tras estos supuestamente haber solicitado inscripción de un nuevo sindicato de trabajadores en la alcaldía de San Salvador. ¿Cómo está esta situación? ¿Sigue el conflicto? Sí, tú sabes que la criminalización está bastante complicada, el tema del movimiento sindical. Güeder Arturo Meléndez fue un dirigente sindical de Astrán que denunció al alcalde de San Salvador y que después de unas denuncias fuertes, contundentes, claras, terminó con un asesinato, con un vil y cobarde asesinato. Luego, en la alcaldía de Soyapango, tú sabes de que también le dispararon. Hubo una persona incluso de que salió herida en esta parte de acá, le entró el proyectil en esta parte y le salió un poco, digamos, quemón. Pero imagínate el comportamiento de ese proyectil, lo tiene con vida prácticamente porque Dios así lo definió. O sea, tiraron prácticamente a asesinar, a matar. Hace aproximadamente un año, un poquito más de un año, tú te recuerdas en una protesta también a un vendedor en el municipio de Santa Tecla que fue asesinado y que todos estos casos han quedado en la total impunidad. A raíz de eso, cuando llego como ministro, lo primero que planteo es que el tema del movimiento sindical, si bien es cierto, debe replantearse porque hay errores y hay pecados muy fuertes del movimiento sindical, pero también hay que replantear y hay que protegerlo. Y no solo porque tengo una convicción eminentemente sindical, sino porque en mi calidad de ministro me corresponde, según el marco legal del Ministerio de Trabajo, tutelar los derechos de los trabajadores, tutelar los derechos de los empleadores y también tutelar los derechos sindicales. Recuerda que a nivel internacional, en el seno internacional de 198 países, me corresponde a mí ir a representar al Estado salvadoreño y hay denuncias fuertes de asesinatos de dirigentes sindicales y que han quedado en un mundo de impunidad. A raíz de eso empiezo a tutelar y a defender los derechos de los trabajadores. Denuncio fuertemente las retenciones legales de los trabajadores, tal como acá te lo he planteado. Hay un aviso fiscal desde hace más de 6 meses contra la alcaldía de San Salvador. La alcaldía de San Salvador se ha apropiado de las cuotas de los trabajadores. Hayan salido incluso trabajadoras denunciando y producto de las denuncias hoy están despedidos. Entonces a raíz de eso me trae a defender los derechos genuinos de los trabajadores a nivel de empresas, a nivel de alcaldía, a nivel de sector público. Y eso nos trae bastantes dificultades. Yo inicio con una denuncia fuerte, frontal, sobre el asesinato del dirigente, sobre
el intento de asesinar dirigentes sindicales en la alcaldía de Soyapango, y luego empiezo a tener confrontación muy fuerte, ¿verdad? Y eso lo ha llevado a usted, según usted, a ser perseguido precisamente por esta persona. Lo que pasa es que en El Salvador nunca había habido un ministerio de trabajo que tutelara genuinamente los derechos de los trabajadores. Acá solo con llamadas telefónicas, los pudientes, los fuertes, las instituciones estaban al servicio de los poderes de este país, y a raíz de eso sienten un cambio totalmente radical, porque hoy hay un ministerio tratando de tutelar los derechos de los trabajadores. Ahora, pero usted comenzó diciendo que digamos como que los sindicatos todo el estado de los sindicatos en el país se encuentran convulsionados, y es precisamente por eso. Sí, no, hay de todo. La verdad es que el tema del movimiento sindical es un tema multifactorial, pero en mi calidad de ministro le trato de darle un viraje al Ministerio de Trabajo, primero de garantizar un Estado de Derecho. Ok, replanteando un poco las cosas como estaban. Sí, la verdad es que todo debe de hacerse en apego y estricto al marco legal. Ok, y si esto es así, ¿por qué no hay esa estabilidad que debería de tener el país, y especialmente esta área, si sabemos que se están haciendo, digamos, respetando el derecho laboral, que es el punto, creo, medular de todo? Yo no sé si tú has visto protestas del movimiento sindical auténtico contra el gobierno. No hay protestas contra el gobierno, no hay. La convulsión fundamentalmente está con este robo del dinero, de la plata de los trabajadores que han hecho muchos gobiernos municipales, muchas empresas privadas. Yo les he ido a denunciar a la Fiscalía, no sé por qué la Fiscalía no ha actuado. Este es un delito de carácter penal, es apropiarse el dinero de los trabajadores, y a raíz de eso, en mi calidad de ministro, me ha tocado armar un expediente también para sentar un precedente en este país y llevarlo al seno internacional con las investigaciones de este asesinato y del atentado contra los sindicalistas. Exactamente en el expediente que estamos levantando para asesinar a Weder Meléndez, hubo gente que anduvo trabajando, investigando el lugar, casa, movimientos y todo. Esos son los datos preliminares que tenemos ya en el expediente que nosotros estamos armando en el ministerio. Teniendo esos antecedentes, es el temor suyo y por eso lo denuncia. No solo eso. Dos de esos que andaban dos de esos que fueron incluso a verificar terreno antes de el asesinato de Weder, precisamente son dos de los que están ahí, que el día de ayer fueron detenidos y que han llegado en muchas ocasiones al ministerio a preguntarle a la seguridad que tenemos ahí en el ministerio. Pero estamos hablando de los vigilantes. Sí. Han llegado a preguntarle si yo ando carro blindado, si yo cuánto seguridad ando, qué tipo de armas anda mi seguridad, todo este tipo de cosas. No puedo dar mayores detalles en este momento porque está en flagrancia incluso, y casualmente dicen ya la policía que ya en el momento de las capturas que se dieron, precisamente estaban cayendo llamadas de Juan Carlos Montes, de un señor chino suriano, hablándole a ellos precisamente, y son los que se reunieron con ellos mismos 3 días antes del asesinato del dirigente sindical. ¿No es un bloqueo para la construcción o la legalización de un nuevo sindicato, como en algún momento lo vimos en las cámaras? ¿Sabes qué, Neto? El Ministerio de Trabajo anteriormente era sesgado y definía quién le daba credencial y a quién no, y al propio movimiento sindical lo marginó. Hoy hemos definido de que nosotros vamos a viabilizar y facilitar todo, incluso orientación para que el resto de gente se organice en el movimiento sindical, y el Ministerio de Trabajo debe estar abierto para fomentar el sindicalismo en El Salvador. O sea, estas capturas no tienen nada que ver entonces con eso. Nada que ver con otro tipo de temas. Son más con la investigación de la policía sobre la base de sospechar que pueden atentar contra usted. No, es que lo que pasa es que ayer casualmente cuando se revisó mucha información de seguridad, se enteró de que ya habían llegado cerca de 4 veces y llegaban a preguntar por lo mismo. Y ya el día de ayer fue un poco más complicado. Entonces, pero de todas formas digo, no quiero dar mucha información porque está en el tema de la flagrancia, dura 24 horas y hay otros involucrados, incluso intelectuales, en esta situación. O sea que al final eso está bajo los términos de la flagrancia, como usted bien lo dice, es decir, está en el tiempo de la investigación como tal. Sí. Son 24 horas. Sí, y hay gente de los que estaban ahí con enormes, oye el concepto que estoy utilizando, Neto, enormes vínculos con grupos criminales. De los que estaban ayer y de los que fueron capturados ayer, hay personas con enormes vínculos con grupos criminales. Las capturas de ayer, hay personas que incluso tienen antecedentes penales vinculados con las pandillas, vinculados con extorsión, vinculados con otro tipo de cosas, y exactamente hay personas
fuertemente vinculadas con altos niveles de grupos criminales. Y tenían el nexo con este señor Suriano y tenían el nexo con Juan Carlos Monte, que son las dos antenas preparadas por parte del alcalde que tienen vínculos con estos grupos. Ahí están, esas son las imágenes de la protesta que hacían hace unos minutos y están, creo que en vivos también, de este sector de La Garita, donde están denunciando precisamente la captura de sus compañeros. Ellos de alguna manera lo acusan directamente a usted de estar detrás de toda esta captura, ministro. Ah, no, pues claro, si es que andan detrás de mí y andan gente vinculada con grupos criminales y andan haciendo avanzada y andan investigando cuál es el carro que yo tengo, si es blindado o no, qué tipo de armas anda mi seguridad, cuánto seguridad anda, cuáles son los horarios que llego, cuáles son los horarios de salida. Claro que es conmigo y que es en alguna medida analizando el terreno, permeabilizando el terreno, verificando mis horas de entrada, mis horas de salida, cuánto tiempo duro, cuál es mi seguridad. ¿Para qué se trata eso? Pero se desliga de esa acusación que están haciendo ellos. No, mira, yo conozco la alcaldía de San Salvador. La alcaldía de San Salvador tiene 1.200 trabajadores de los que están ahí, 1.200. Ahorita hay 10 personas ahí. Esos son prácticamente el grupo de Neto Mason, o sea, son de los que ha estado financiando Neto Mason. Hay incluso videos e información donde Neto Mason les ha ofrecido pagarles $550 para darle seguridad a ellos, contratar personas, incluso compras de armas. Hay pruebas técnicas de eso que en su momento nosotros los vamos a presentar. Y es el mismo grupito, son un grupito de Neto Mason que los tiene prácticamente preparados para este tipo de cosas. Esta situación viene desde las diferencias que tiene con el propio alcalde, entonces. Sí, y una cosa, Neto, quiero dejar claro, yo no tengo problemas personales con el alcalde Mason, con Dawison, con el señor allá de Soyapango. Yo no tengo problemas. El punto viene de la denuncia que usted ha hecho, de las retenciones que ha hecho de y no solo eso, y de despidos también. Y no solo eso, la alcaldía de San Salvador, su equipo gerencial y especialmente estas personas han cometido actos ilícitos de corrupción donde hay pruebas. Y hay pruebas, eso quería preguntarle, porque de alguna manera... Hay pruebas. Es más, yo te pido lo siguiente, como hoy eran otros temas, yo te pido que me regales una entrevista en los próximos días donde te voy a traer todas las pruebas de todos los actos de corrupción que en la alcaldía de San Salvador existe, quiénes son las personas involucradas y por qué la Fiscalía General de la República no ha actuado hasta este momento. Yo te traigo todas esas informaciones con el mayor de los gustos. Ok, cierro un poco este tema que cala dentro del contexto de la actualidad y como usted bien lo dice, son varios los temas que hemos programado para analizarlo y que tienen que ver precisamente con la reactivación económica, la apertura de la economía y aquellos aspectos que tienen que ver también con el apoyo que necesitan muchas empresas para desarrollarse. Cierro un poco esto. Siendo usted el tutelar y siendo usted, como dice el abanderado, de que en el país haya un respeto al derecho laboral, que exista un replanteamiento de cómo se ha venido manejando el sector sindical, ¿por qué no está de alguna manera, digamos, ¿por qué no se percibe eso? ¿Por qué no se percibe esa estabilidad? Con eso cierro. Sencillo. Vamos a ver. El movimiento sindical es un espectro mucho más amplio. Hay sindicatos del sector privado, sindicatos del sector público, sindicatos de trabajadores municipales. Nosotros con el sector público, el movimiento sindical con el sector público, nosotros estamos trabajando muy bien. Con muchos sindicatos del sector privado que antes porque llamaban a las empresas para que no les dieran las credenciales, todos ellos tienen sus credenciales. Con el movimiento sindical estamos trabajando bien, a nivel general, a nivel macro, a nivel estratégico. Es más, te cuento algo. El plan estratégico integral del Ministerio de Trabajo es el primer plan estratégico tratado y consolidado y validado con el sector empresarial y con el sector sindical de este país. Primera vez en la historia, socializado y trabajado con ellos. El movimiento sindical a nivel general tenemos buen trato, buenas relaciones, buen entendimiento, tenemos excelente cordialidad. Yo los recibo semanalmente, recibo empresarios y recibo al movimiento sindical. Si el único problema que hay son 20 personas que Neto Mason tiene pagadas y que las pone directamente para hacer este tipo de cosas. Nosotros no tenemos ningún. Y el problema de Mason es que quiere esconder con este tipo de cosas el montón de arbitrariedades y ilegalidades. ¿Quién es Neto Mason? Ernesto López es una persona que ha negociado con grupos criminales, que les ha entregado dinero,
¿Y el dinero para qué sirve? Para aparato logístico, para asesinar gente humilde, para extorsionar. Entonces una persona que incluso siendo diputado tuvo la valentía de ir a negociar con grupos criminales y sigue con entendimiento con grupos criminales, es una persona que se puede esperar de todo. Lástima eso, porque la alcaldía de San Salvador es la capital de la República y debería de tener no un delincuente como alcalde, sino debería de tener prácticamente a un estadista sacando adelante los proyectos estratégicos en función de los capitalinos. Ok, cierro un poco el ciclo para entrar a hablar de unos temas que me interesan y que creo que es importante, ministro, ponerlos en perspectiva. Ha generado y ha despertado muchas inquietudes la decisión de un tribunal en los Estados Unidos que ha facultado al gobierno del presidente Donald Trump poder de alguna manera cesar por completo el programa temporal conocido como TPS para los salvadoreños. ¿Cuál es el examen o cuál es la lectura que ustedes están haciendo a esta decisión, tomando en consideración de que a partir de enero pues podría tomarse una decisión de retorno o no de salvadoreños que están acogidos a este programa? Sí, no, entiendo de que, mira, El Salvador es uno de los ciclos históricos con mayor y excelentes relaciones entre los Estados Unidos, el pueblo de Estados Unidos y el pueblo salvadoreño, incluyendo el tema y el cuerpo diplomático que se tiene a nivel de nuestra canciller de la República, el embajador acá en Washington, y además excelente relación entre el mandatario salvadoreño, nuestro presidente Nayib Bukele, y el presidente Donald Trump, que incluso lo acaba de poner de ejemplo en una sede de orden internacional y mundial. Eso significa un nivel de excelentes y muy buenas relaciones, porque hay reglas claras y hay mucha transparencia en el trato de las relaciones diplomáticas. Yo creo que este es un tema que ya nuestra canciller lo está manejando, hay una ofensiva total diplomática a fin de garantizar algunos niveles de estabilidad a nuestra gente. Y además tengo entendido también que ya hay acercamientos del más alto nivel en Washington y El Salvador, y sin descartar también la posibilidad de relación directa entre el presidente de la República con el presidente Donald Trump. Eso es un tema que se está manejando muy bien, garantizando que nuestra gente, buscarle un estatus, el sueño y el deseo del presidente Nayib Bukele, no es incluso prorrogar estatus temporales, sino más bien es buscar una salida integral a todos nuestros compatriotas, a todos nuestros hermanos que por diferentes causas tuvieron que salir de nuestro país. Así que hay una ofensiva diplomática, en el buen sentido de la palabra, de parte de nuestro gobierno a fin de garantizar y tutelar también los derechos de toda esta gente que está en Estados Unidos. Porque este es un tema que desde luego podría representar quizás en una situación bien difícil para muchos salvadoreños. Dios quiera que esto no pase. A esto yo le sumo también aquel programa temporal de trabajo que se habían establecido con el gobierno estadounidense. ¿Qué alcances ha tenido este trabajo, esta iniciativa que desde el inicio del gobierno, ministro, se impulsaron para enviar a trabajadores temporales a los Estados Unidos? Sí, ya estamos, recientemente nuestro equipo asesor estuvo en una reunión virtual con la Embajada de los Estados Unidos, con nuestra viceministra de Relaciones Exteriores, que por cierto anda ahorita en una gira en Houston y en Los Ángeles, junto con el vicepresidente de la República, prácticamente construyendo relaciones y armando una estrategia para que luego haya una gira de parte del Ministerio de Trabajo a fin de ir a hablar con los empleadores y empezar a enviar ya los contingentes que deben de enviarse con todas las normas y garantías de bioseguridad que corresponde. Así que estamos trabajando en eso, nos estamos acercando también a Canadá, como te lo dije anteriormente, estamos en pláticas con Qatar, con diferentes países, hemos hecho un estudio. ¿Hay más envíos? ¿Han habido más envíos de trabajadores o todavía a raíz de todo esto del COVID? No, sí, debido al efecto pandemia, sí. Por ejemplo, hubo una solicitud, quizás en el propio pico de la pandemia, de que enviáramos un contingente a Estados Unidos, especialmente a Alaska, y nosotros no consideramos en ese momento como gobierno que estaban las condiciones de garantía para nuestra gente, y hablamos para que nos permitieran posteriormente mandar estos contingentes a diferentes partes de Estados Unidos. Y por supuesto tenemos un estudio de longevidad en el tema laboral sobre las personas económicamente activas en Europa, y también estamos explorando el mercado
laboral de Europa a fin de garantizar y enviar contingentes. La pandemia detuvo un poco también entonces. Prácticamente frenó, congeló eso, pero ya lo estamos abriendo. Es más, hay una conversación que tuvimos la semana pasada con unos funcionarios de alto nivel en México, porque también creo que, vamos a enviar, primeramente Dios, contingente a Costa Rica, a México y a Estados Unidos, por supuesto, que ya lo tenemos con la visa H2A y H2B, y estamos explorando todos estos mercados. La verdad es que tenemos una estrategia, Neto, de una bitácora de oportunidades para toda nuestra gente, y también ya en este momento están haciéndose los estudios en nuestra plataforma acá para empezar a filtrar los posibles candidatos para enviarlos fuera del país. Ok, ministro, recién hubo una reunión de Consejo de Ministros de Trabajo del área centroamericana y República Dominicana. Ahí entiendo que hubo acuerdos importantes para la región que tienen que ver con muchos aspectos de los convenios precisamente laborales. Sí. Yo le solicité al señor ministro de Guatemala, que es el presidente pro tempore ahorita de Centroamérica y República Dominicana, si podíamos hacer una reunión extraordinaria debido a todo este tipo de acciones que están sucediendo en El Salvador, porque el asesinar dirigentes sindicales significa casi, Neto, regresar a aquel momento oscuro de los escuadrones de la muerte, cuando asesinaban y la voz de callar al movimiento sindical era simple y sencillamente asesinar. Entonces planteamos el escenario, les resultó muy importante y además preocupante el tema que estuviera pasando en El Salvador esto, y a raíz de eso prácticamente se dio una reunión extraordinaria de todo el Consejo de Ministros de Trabajo de Centroamérica y República Dominicana. Sí, salieron muchos acuerdos. Primero, un alto nivel de preocupación, cerró filas todo el Consejo de Ministros de Trabajo de Centroamérica y República Dominicana, y hay una preocupación clara. Mostraron un total repudio al asesinato acaecido. Nos ofrecieron también incluso formar una comisión internacional a fin de venir a hacer un proceso de investigación. Ante ello nosotros planteamos que todavía estamos dando el espacio a las instituciones de El Salvador, que en este caso es Fiscalía General de la República y Policía Nacional Civil, que son los entes, uno dirige la investigación y el otro es ente auxiliar de la investigación, pero que si eso en un tiempo prudencial no se da, no descartamos ya pedir que venga una comisión multidisciplinaria con equipo tecnológico y en fin garantizar todo. Mostraron su total respaldo a esta decisión y además de eso plantearon que estamos cerrando filas todo el Consejo de Ministros de Trabajo en cada uno de nuestros gobiernos, y además de eso vamos a elevar esta denuncia a los 198 países que conforman OIT para ver cómo incorporamos incluso el tema europeo, que la gente en Europa le preocupa mucho este tipo de cosas, y no vamos a permitir, Neto, en nuestro gobierno este tipo de actitudes. Acá ha habido durante muchos años y décadas que acá siempre la voz que ha privilegiado ha sido la voz del fuerte, del poderoso, del que tiene la chequera más grande, pero ha llegado un momento con el presidente Nayib Bukele de armar una transformación y que nuestros sectores explotados, golpeados, heridos, marginados, excluidos, tengan por primera vez una oportunidad. El caso que menciona, y regresando quizás al punto, literalmente hablando como lo iniciamos en esta conversación, es digamos como un punto oscuro dentro de lo que es la libertad sindical en el país. Sí, totalmente. ¿Es un retroceso? Totalmente. Totalmente. Fíjate que incluso el coartar la libertad del movimiento sindical significa con medidas administrativas, medidas de represión, tácticas que en alguna medida perjudican, pero todavía llegar al nivel de quitarle la vida a una persona es todavía una situación que en Europa todavía hubiera un gran realce a nivel mediático y a nivel de preocupación de toda una sociedad, y por ello es que nosotros no vamos a permitir este tipo de cosas. La verdad es que estamos trabajando como gobierno a no permitir ningún tipo de asesinato. Tú sabes que por primera vez en la historia han habido indicadores que nos plantean claramente de que hemos llegado incluso a veces días con 0 homicidio, porque toda vida hay que lamentar cuando la pierde. Pero en este caso que a mí me corresponde como Ministerio de Trabajo el tema de este tutelaje, pues esto coarta y violenta a apartados legales, Constitución de la República, pero aún más
violenta convenios internacionales ratificados por El Salvador en el seno internacional de la OIT. Así que, es más, la próxima semana voy a intentar ya tener una comunicación directa con el director general de OIT, con el señor Reider, a fin de socializarle ya el acuerdo que hemos tomado en el Consejo de Ministros de Trabajo, y lo vamos a elevar al más alto nivel de este país. ¿Qué elementos claves dentro de este Consejo fueron tratados para poder de alguna manera concatenar aquellas políticas que los gobiernos del área impactados por el COVID deben de realizar para poder recuperar los empleos que en su momento han sido afectados, impactados precisamente por esta pandemia? Yo creo que el efecto pandemia, y especialmente en El Salvador, y quisiera detenerme en eso, Neto, creo que la oposición nos quiso atacar que habíamos privilegiado la salud por el empleo, y además la oposición trató de decir que mucha gente incluso iba a morir de hambre y más que morir por la pandemia, y ese fue un ataque permanente. Pero fíjate que hay algunas cosas y unos datos interesantes. Quisiera detenerme un poco en el tema de las remesas. Según la OIM, proyectaba una caída del 20% de las remesas en nuestro país. Y según el estudio de la CEPAL, planteó el 25% de la caída de la remesa. Según el dato estadístico que nosotros tenemos, en este momento, en el mes de marzo y abril, las remesas en El Salvador cayeron apenas un 1.7, distinto a la proyección que se había armado de una caída del 20 y hasta del 25, según estudios serios como OIM y CEPAL. Gracias a Dios no. ¿Y esto por qué? Porque también tuvo un impacto que el empleo hispano en Estados Unidos cayó en un primer momento, pero luego se recuperó. A raíz de esta recuperación estamos manteniendo que el tema de remesa, como también incluso se han intensificado en este momento el tema de las exportaciones. Entonces, una de las cosas que hablamos incluso como región, con el Consejo de Ministros, aparte de esta situación, es que cómo vamos a enfrentar el tema de COVID en el marco de el empleo y la empleabilidad en nuestra región. Estamos cerrando también una estrategia que probablemente nos vamos a reunir en los próximos días, en el próximo mes, a fin de seguir discutiendo cómo han sido los efectos pandemia, porque acá en El Salvador han querido tergiversar algunas cosas. Te pongo un ejemplo. La prensa gráfica sale diciendo de que la caída fue de 80,000 empleos, efecto pandemia, 80,000, 60,000, 70,000, han estado manejando datos. Bueno, eso son estadísticas que están manejando algunas instituciones y se retoman por los medios. Yo recuerdo que, no sé si es FUSADE. Lo dijo ANEP, lo dijo FUSADE. Una estimación. Pero ¿cuáles son los datos oficiales? ¿Cuál es la que tiene ustedes, por ejemplo? Sí, no, lo que pasa es que más que datos oficiales, que El Salvador no ha construido un comportamiento en el marco del mercado laboral en tiempo real. La única información que tiene FUSADE y que tiene ANEP es que las cotizaciones cayeron en las AFP y en el Seguro Social. Neto, pero tú te consta cómo nosotros estamos denunciando a muchos empleadores que no han pagado las cuotas. Pero últimamente incluso saca ayer una portada, saca un comunicado, la prensa gráfica el día de ayer en el una noticia, perdón, en la prensa gráfica, y dice que hubo un impacto de 200,000, distinto, porque mi asesor en una conferencia que dimos planteamos de la construcción de la política de empleo decente en El Salvador. Entonces le preguntaron, ¿y cuánta gente se va a ver beneficiada? Y entonces dijo, el mapa que nosotros llevamos es beneficiar la tasa de desempleo. ¿Cuánto es la tasa de desempleo según estadísticas nacionales e internacionales? Anda entre el 6 y el 7%. Si esa tasa de desempleo, que nosotros incluso tenemos muy poca credibilidad, es del 6,7, dijo, eso llega a 200,000 personas desempleadas a lo largo y ancho de todos estos años. 2019, 2018, 19, 20. Eso fue lo que dijo. Entonces nosotros nos proyectamos, ese 6 o 7%, ¿cuánto equivale? De las personas económicamente activas, cerca de 200,000 personas. Esas 200,000 son la tasa de desempleo que se ha manejado, datos estadísticos, históricos, en El Salvador. A eso es que estamos nosotros apostando, la creación de la política de empleo decente. Y la prensa gráfica dice,
200.000 empleos en el efecto pandemia. No es cierto totalmente. A lo mejor interpretaron mal o a lo mejor se equivocaron, pero no hay datos, y es más, la recuperación de nuestra economía va por buen rumbo y nos vamos a recuperar en el menor tiempo vamos posible. a hablar de eso cuando regresemos, porque incluso un poco concatenando las cifras, y tal como usted lo menciona, ayer escuchaba decir a la ministra de Economía de que la expectativa que se tiene es que la economía puede de alguna manera tener un mejor despegue a partir de lo que se está viendo hoy con la apertura. Claro. Por un lado. Y por otro lado, decía de que es urgente y necesario también desentrampar el tema del dinero del fideicomiso para poderlo inyectar ya dentro. Lo vamos a ir también a ese otro escenario, a la Asamblea Legislativa, para examinar con prontitud qué es lo que está pasando. Y una buena noticia también es que en la segunda parte del programa estará con nosotros el presidente del Banco Agrícola de nuestro país, el licenciado Rafael Barraza, con quien vamos a hablar precisamente de esa inyección de capital. Son alrededor de 330 millones de dólares para dinamizar la economía y apostarle precisamente a aquellas empresas que necesitan capital de trabajo para seguir con la actividad productiva y por supuesto también generando empleo. Esa es una muy buena noticia, así es que eso será en la segunda parte. Vamos a la pausa y regresamos con el ministro de Trabajo. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias, 7:04. Hablábamos precisamente sobre este tema que tiene que ver con la necesidad de fortalecer la base productiva del país a partir de la inyección de nuevos capitales con las empresas que han sido impactadas seriamente con el tema del COVID-19. Este es el punto elemental que está en discusión, me atrevería a decir que también entrampado en la Asamblea Legislativa, ¿no? Y que quieras o no, pues esto viene generando grandes preocupaciones. El día de ayer, por cierto, el sector de la Asociación de Restauranteros del país se apersonó a este servidor para decirle, mira Ernesto, estamos preocupados porque estamos esperando ese dinero, ese capital que nos va a ayudar a nosotros a poder revertir un poco los costos que hemos tenido a lo largo de esta pandemia. Nosotros de un solo hubo plena conciencia de parte del presidente, del gobierno, de todo el mundo en el gabinete, de que el efecto pandemia y las medidas de contención que se tomaron en ese momento, que fueron incluso criticadas por la oposición, eran las medidas acertadas, pero igual iba a haber un impacto de orden económico y que iba a repercutir multifactorialmente eso. Partiendo de esa decisión, se planteó un proyecto de reactivación económica en el país, y es donde se plantea prácticamente el tema del fideicomiso y especialmente inyectar a Bandesal una plata muy significativa que contemple el pago de las planillas, el 50% del pago de las planillas por estas empresas que fueron enormemente golpeadas y que además sus capitales eran vulnerables y que eso los ha llegado incluso a minimizar o a cerrar, y que esas inyecciones pueden levantar de inmediato con la garantía de que también las fuentes de empleo regresen y retornen. Hay toda una estrategia global a nivel económico a fin de inyectar, a fin de que el aparato de Estado aparezca con su brazo solidario, apoyando la empresa privada, especialmente los micro y pequeños empresarios. Y hay una vocación de querer levantar de forma inmediata el tema económico. ¿Se han recuperado estos empleos? Hay muchos, gracias a Dios. ¿En qué cantidad? Gracias a Dios. Todavía estamos en el primer evento que nosotros tuvimos con la empresa privada. Logramos reinstalar en la reapertura cerca de 40.000 empleos que habían estado congelados. Formales, producto de que en alguna medida habían hecho uso de las cancelaciones de contratos, suspensiones de contratos de ellos. Y seguimos cada día más, y hoy, debido a especialmente la industria textil, que está teniendo mucha demanda internacional en este momento,
quieren incrementar de su planta instalada del 100%, un 10 y 15% más de trabajadores. Estamos sumamente contentos. Nosotros lo advertimos a los empresarios. Si bien es cierto, fuimos el país más estricto del mundo en el tema de contención, pero va a ser el país más atractivo de forma rápida y precisa para salir adelante. Imagínate las grandes potencias, Europa, cómo ha tenido que abrir y de nuevo cerrar producto de los rebrotes epidemiológicos. ¿Qué hay en contraste con las cifras que el Seguro Social plantea en cuanto...? No hay ningún contraste. Lo único que decir que, por ejemplo, en el mes de abril hubieron 60.000 cotizaciones no llegadas, no significa de que eso es un contraste. ¿Cuántas de esas 60.000 son empresas que las tenemos denunciadas en la Fiscalía por meses, casi años, que no han pagado las retenciones legales? No es automático decir, Neto, que solo porque 60.000 personas o 50.000 no cotizaron, es automáticamente un despedido. Yo te ponía el ejemplo, la alcaldía de San Salvador tiene cerca de un año de no pagar cotizaciones a los trabajadores y está denunciado en la Fiscalía. Y ahí son cerca de 5.000 trabajadores municipales. Entonces tú no puedes decir que esos 5.000 forman parte del desempleo. No, es que no pagaron las cuotas y las retenciones legales. Entonces, cuando se toma como parámetro único que no hubo cotización en la administradora de fondos de pensiones, no es automático. Para cualquiera, lo importante a cualquier salvadoreño es que en el país se genere empleo. Y estamos trabajando existan cifras reales. Sí. Pero cuando uno examina este panorama donde por un lado se tienen estas cifras y por este otro lado uno se pregunta, bueno, y entonces, ¿qué está fallando? Por eso yo traje a colación el tema del fideicomiso, que hasta este momento sigue todavía... Sigue congelado. Congelado en la Asamblea Legislativa. Sí, los diputados han utilizado una estratagema de engaño muy burdo, como lo plantean. Nosotros, dice, ya le entregamos al gobierno 3.000 millones de dólares. Eso dicen. Una cosa es aprobar y otra cosa es ratificar. La estrategia que les ha funcionado a ellos es que sí hicieron aprobación de los 3.000 millones. Pero luego, la ratificación pasa por 56 votos. Ahí está Arena y el FMLN, que ahora son pareja, y no dan los votos para su ratificación. Entonces, han engañado al pueblo diciendo, aprobamos 3.000 millones. Me causa un poco de risa el tema de ahora son pareja. No, es que hay no digo por el término de pareja de... Neto, bueno, Mercedes Sosa decía en su canción, cambia, todo cambia. Claro. Hace 10 años tú veías a un FMLN prácticamente totalmente distante de Arena y una Arena distante del FMLN. No, hoy son... Yo creo que es importante. Hoy no solamente es noviazgo, están casados. Eso me causó un poco de risa, perdón, un poco el lapsus en ese momento. Pero a lo que yo quiero llegar es que ojalá se desentrampe lo más pronto posible, porque también voy a asumir un poco el papel del ausente de los diputados, quienes en algún momento sostienen, bueno, de hecho, necesitan tener más información de la que ellos están recibiendo. Prueba de ellos incluso también que han emitido una orden, o mejor dicho, contra el ministro de Hacienda, de que llegue a dar cierta información, que también no viene al caso, pero que está vinculado, que de lo contrario pues van a mandarlo a traer por apremio. Nuestro ministro ha llegado a las 8 de la mañana, ha llegado a las 2 de la tarde, ha llegado a las 8 de la noche, a la hora que les da la gana lo convocan y nuestro ministro llega. Es que el tema no es que llegue. Es más, ¿sabe qué dijo nuestro ministro un día de estos? Yo lo vi que estaba publicando algo. Dijo, quieren que entreguemos cuentas claras, porque eso es lo que dicen, no hay transparencia, no hay cuentas claras. Entonces dice, el tema entregado a las alcaldías por el FODE, necesito que también a mí como ministro de Hacienda me entreguen cuentas claras. Dijo entonces, el ministro, hagan lo que quieran así. Sí, no, lo que pasa es... Se los mandó, no, Neto, lo que pasa es que hay una cosa. A ellos les ha funcionado el circo, convocando a cada rato al ministro y mandándolo. Ya le hicieron el tercer llamado al ministro Alejandro Zelaya. No, mira, Neto. A comparecer en la comisión especial. Yo quiero detenerme en algo, y en esto sí quisiera que me permitiera desarrollar la idea. Acá hay una estrategia eminentemente de orden electoral, donde está vinculado la Sala de lo Constitucional, la Asamblea Legislativa y otros poderes formales, que atrás quienes están con los tambores es el poder fáctico queriendo golpear al gobierno de la República. Inicialmente armaron una estrategia porque querían darle golpe de Estado al presidente de la República.
Eso lo iniciaron, lo fraguaron, conspiraron y no le funcionó. Han intentado por diferentes vías querer llegar a esa situación. No le sale. ¿Y sabes por qué no le sale? Porque por primera vez en la historia hay un gobierno defendiendo a los más desposeídos. Mira, los golpes de Estado, ¿cómo se dan? Históricamente. ¿Los da la Fuerza Armada o los da el pueblo? Nosotros, en este momento, como gobierno, tenemos la bendición de Dios, la guía de Dios, y además tenemos el pueblo de nuestro lado. Por más que intenten armar estratagemas burdas, baratas, y quieran dar golpe de Estado al presidente de la República, a este gobierno, quieran capturar, que dicen que por apremio van a mandar a llamar al ministro de Hacienda, que ahora con una resolución de la sala quieren procesar incluso a funcionarios de nuestro gobierno, que haga la Asamblea Legislativa lo que crea conveniente, que actúen. No hay pero un nosotros del reglamento de ellos. Y hay una cosa, Neto, nosotros somos respetuosos que haya Asamblea Legislativa, lo respetamos. Nosotros somos respetuosos que hay Sala de lo Constitucional, pero tanto la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional debe tener claro que también hay un gobierno y debe respetarlo. Y este gobierno fue electo de forma democrática, de forma popular, y hoy por hoy goza a nivel nacional e internacional por un respaldo de pueblo que deben de respetar la voluntad política. Hablando de la Sala de lo Constitucional, hoy con esta medida cautelar y donde la Fiscalía, entiendo, va a abrir una investigación por incumplimiento de medidas planteadas por esa, digamos, por esa decisión de la Sala, en cuanto a la exigencia de que no ha dejado de exigir las pruebas del PCR a los pasajeros que usan el aeropuerto, en el caso de las aerolíneas. El fiscal general de la República mencionó que va a abrir una investigación por ese incumplimiento del gobierno como parte del mandato que ha hecho la Sala de lo Constitucional. ¿Qué piensa al respecto? Lo que te acabo de decir. También está dentro de eso, lo que te acabo de decir. Digamos. El poder fáctico de este país no quiere perder de forma total el poder, porque hoy no mandan ellos. Antes funcionaba que los grandes poderosos de este país le hablaban a un ministro y lo llevaban a su casa. A tomar café. A su criterio se está prestando a eso. Solo termino. Antes le hablaban a un presidente de la República y solo porque eran apellidos y los grandes poderes lo llevaban a su casa. Hoy ya no hay empleados en este gobierno del poder fáctico. Ninguno de nosotros. El presidente de la República, lo primero que nos dijo cuando nosotros nos sentamos, dignifiquemos el cargo. Y dignificar el cargo significa no ser empleado de nadie, solamente ser empleado de Dios y del pueblo salvadoreño. Entonces nosotros respondemos a un pueblo, no respondemos a poderes fácticos. El poder fáctico de este país a El Salvador lo ha tenido como su propia hacienda y como su propio negocio. Es el caso de la Sala de lo Constitucional con sus resoluciones emanadas en este caso. Tú ves con seriedad que la Sala de lo Constitucional declare una inconstitucionalidad en un memorándum de tercer nivel que anduvo circulando con niveles de jefatura y que además de ello ni siquiera tuvieron la veracidad de los hechos, sino que fue producto de redes sociales. Nosotros no hemos sacado ningún decreto ejecutivo en este momento. Y una cosa más, Neto, tú, Neto, viviste en carne propia esta enfermedad. Tú, si viajas, ya sea por necesidad propia, personal, familiar o comercial, lo primero que tienes que garantizar es que cuando te subes a un avión, tus acompañantes... No va a contaminarme ni contaminar. Exacto, Neto. Eso es lo único que estamos haciendo. Lo único que estamos haciendo es diciéndole, ¿sabe qué? Por favor, que las personas que suban al avión se sepa que vienen sanos y que no van a contagiar a toda esa gente del avión. Eso, ¿qué estamos haciendo? Salvando vidas, salud. Tú viviste en carne propia, esto no es una gripe, esto no es una broma. Entonces al final lo que estamos haciendo, una cosa, defendiendo la salud y la vida del pueblo salvadoreño. A cambio de eso nos va a juzgar la sala y nos va a juzgar la asamblea y nos va a juzgar la fiscalía. Que hagan lo que crean conveniente, ¿eh? Nosotros vamos a seguir defendiendo la vida y la salud del pueblo salvadoreño, no importa a costa de que sea. Ministro, cierro la conversación interesante que hemos tenido esta mañana con usted con relación a estos temas, preguntándole, estamos a casi 2 o 3 meses para cerrar el año. ¿Se pueden hablar más de expectativa, de cifras, de lo que podríamos recuperar en términos de empleo? Sí, te pongo un ejemplo, lo que decía. CEPAL planteó su proyección de que la remesa en El Salvador iba a caer el 20%. OIM planteó que andaba cerca entre el 20 y el 25, eran los estándares. Entiendo que no ha caído, las remesas se han mantenido. Neto, la única caída que tenemos es de 1.7. Claro. Entonces las proyecciones
un tanto dramáticas que existían. No, mira, el tema de la economía. Estamos reinstalando un montón de trabajadores, productos que nuestros empresarios están trabajando. Es que mira, la mayor parte de empresarios de este país son buenos empresarios que aman su país, y tenemos una maquinaria laboral sin precedentes y no tenemos competencia en el mundo entero. Nuestros trabajadores son los mejores del mundo. Y si nuestros empresarios inyectan, mira la recuperación económica cómo se va dando. Ese es el problema de la oposición. La oposición quería que a esta altura nos estuviera pasando lo que pasó en Guayaquil, que la gente se estaba muriendo, que tenían 200, 300 personas diarias muertas. Eso quería la oposición. ¿Sabes por qué? Porque es tan miserable que querían ganar votos a cambio de la vida del pueblo. No, se les ha salido eso. Entonces vamos a seguir luchando, no importa con quiénes nos enfrentemos, como gobierno vamos a seguir luchando a fin de garantizar la salud y la vida del pueblo salvadoreño. Ok, ministro, gracias por haberme acompañado. Siempre es un gusto conversar con usted de estos temas relacionados con la cartera que preside, así como también con aquellos temas que gravitan en el quehacer de la política y la economía en nuestro país. Siempre un privilegio, y qué no mejor que un entrevistador de tu talla, y sobre todo, bueno, que somos paisanos. Eso. Somos de Oriente. Así es, en el oriente del país, ahí está la gente buena. Gracias, ministro, le agradezco mucho, y vamos a la pausa y regresamos precisamente para seguir hablando de cómo reactivar la economía, la inyección de capital importante que tiene el Banco Agrícola para sectores de la micro, la mediana y la pequeña empresa. Así es que es interesante lo que vamos a conversar con el presidente del Banco Agrícola, Rafael Barraza, en cuestión de segundos. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Me da muchísimo gusto esta mañana de día jueves, desde luego, tener al presidente del Banco Agrícola, Rafael Barraza, con nosotros, con quien vamos a hablar acerca de un aporte importante de capital para dinamizar la economía salvadoreña. Un factor necesario, urgente, más aún cuando de todos es conocido. Venimos precisamente queriendo levantarnos con todo esto de la reapertura económica a partir del impacto que hemos tenido no solo como país, sino que en el mundo a raíz del COVID-19. Presidente del Banco Agrícola, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Ernesto, y muy buenos días a todos los que nos ven en este tan gustado programa. Bueno, entiendo que hay un importante aporte de 330 millones de dólares para la economía. Cuéntanos un poquito en detalle, examinando, digamos, la situación actual de cómo estamos, ¿verdad? ¿Qué impacto va a tener esto y cuáles son otros factores que también se le pueden anexar para poder de alguna manera complementar esta visión muy importante que todo país anda buscando hoy en día, cómo levantarse después de la pandemia del COVID-19? Efectivamente, Ernesto, creo que ahora con la reapertura económica, con una fase del tema de salud más controlado, tenemos que ver hacia adelante cómo reactivamos la economía, cómo seguimos cuidándonos, y para esos fines es que logramos cerrar un préstamo con la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. Es el brazo del Banco Mundial, de una entidad de desarrollo que presta al sector privado para desarrollar a los países, y Banco Agrícola orgullosamente logró concretar una operación por 330 millones de dólares. Estos 330 millones de dólares están compuestos por 30 millones para capital de trabajo, una facilidad a 2 años, y 300 millones de dólares, una facilidad a 5 años, que nos va a permitir específicamente 3 cosas. Uno, apoyar las MIPYMES. Creo que todos conocemos que detrás de nuestro tejido social, nuestro tejido productivo, hay muchísimas empresas, muchísimos emprendedores, y estos 300 millones de dólares los vamos a ocupar precisamente para apoyar a los MIPYMES, a las micro, pequeñas y medianas empresas a salir adelante. Dentro de ese programa de MIPYMES estamos buscando fuertemente apoyar a las mujeres dueñas de empresas, a las mujeres que están en posiciones de liderazgo, en juntas directivas de estas empresas, porque
en las estadísticas, el IFC nos ha mostrado que las empresas lideradas por mujeres tienen un gran rol en la sociedad y además son muy buena paga. Así que nos entusiasma apoyar el desarrollo, apoyar la equidad de género en El Salvador. Ok, cada institución, ya sea pública o privada, y no digamos en este caso financiera, hace su propio examen de cómo está la economía de El Salvador. Sabemos que en el país hay muchas intenciones, lo hablábamos hace unos minutos incluso con el ministro de Trabajo, y que esto se ve reflejado precisamente cuando vemos las tasas de empleo y de desempleo que se tienen. Cifras que de alguna manera entran en contraste, pero el punto elemental acá es de saber cómo esto de alguna manera viene a revertir un poco esta, no sé si es el punto, digamos, clave, la desaceleración o el desempleo como tal, que en su momento obviamente golpea cualquier economía, y no digamos hoy con este tema de la COVID, en el caso nuestro, ¿no? Sí, tenemos que entender que la economía en el segundo trimestre del año entró en una especie de hibernación, ¿verdad? Como los osos que se van a dormir, ¿verdad? Esa hibernación de la economía implica que se pierden trabajos, ojalá de manera transitoria. Y creo que ese es específicamente el reto que enfrentamos ahora. Esos empleos que se congelaron, que se perdieron durante esta época de hibernación, que ahora que ya viene la primavera, ¿verdad? En términos económicos, que se está reactivando la economía, que se vuelvan a recuperar lo más rápido posible. Para eso se necesita capital de trabajo, las empresas necesitan preparar inventarios, necesitan preparar las instalaciones con los temas de bioseguridad, necesitan encontrar nuevas maneras de distribuir sus productos a través de canales electrónicos. Entonces, para eso es que esta es una buena noticia. Y efectivamente nosotros vemos síntomas de esa recuperación. Nuestros indicadores de ventas, nosotros en el Banco Agrícola tenemos muy buena información porque tenemos un dedo en el pulso de la economía. Por ejemplo, nuestros indicadores de las compras de tarjeta de crédito y débito de los clientes de Banco Agrícola. Y vimos cómo en la última semana de agosto, las primeras 2 semanas de septiembre, esto realmente fue un rebrote de actividad económica. La gente salió a recuperar sus actividades. Esto es disparejo, ¿verdad? Por ejemplo, comercio, vimos un muy buen comportamiento, pero sectores más complicados, obviamente turismo, restaurantes más o menos. Entonces hay muchos retos que tenemos por delante y es obligación de todos apoyar en esta situación. ¿Por qué este dinero va directamente a la micro, pequeña y la mediana empresa? Sí, por el tema de tejido social, ¿verdad? Realmente ahí hay una gran capacidad generadora de empleo. Las grandes empresas ya tienen acceso al crédito. Entonces nosotros vemos como una escalera de inclusión financiera donde primero con las microempresas, que tal vez son las que menos acceso al crédito tienen, tal vez el primer paso es que accedan al sistema financiero, tengan una cuenta, empiecen a vender en línea, empiecen a vender a través de redes sociales. Y a medida que tenemos información de esas empresas, podemos facilitarle crédito. Sabemos que está vendiendo X número de dólares semanales, le podemos hacer un préstamo. Sabemos que necesita mejorar su capacidad de, por ejemplo, refrigeración, le podemos hacer un préstamo productivo. Entonces, se trata de conocer, acercarnos y realmente dinamizar la economía desde la base, desde la base productiva, que son las micro, pequeñas y medianas empresas del Salvador. Bueno, y los estudios mismos que han mostrado a nivel de gobiernos, y es precisamente donde más ha golpeado, digamos, la pandemia, ¿no?, a estos sectores, sobre todo por, digamos, la fragilidad con la que se han mostrado aquellos sectores de servicio, restaurante, por ejemplo. Yo ponía el ejemplo y lo estoy diciendo a manera de trasladar esa información y elevar a la conciencia que lo más pronto posible logren ponerse de acuerdo en la Asamblea Legislativa para poder lograr un acuerdo con el tema de fideicomiso, porque muchos de ellos lo están esperando. Solo lo pongo un poco en el comparativo de las necesidades que tienen estos sectores, ¿no? Sí, efectivamente, aquí tiene que haber un balance. Hay un rol que le toca al gobierno, al Estado, a todos nosotros que apoyamos estas medidas de política económica, puesto que hay empresas que tienen
realmente la pandemia los debilitó mucho. Yo creo que la analogía entre la salud de la pandemia y la salud de las empresas es válida. Hay empresas que todavía han sobrevivido, pero están muy debilitadas. Hay que fortalecerlas a través de estos esquemas gubernamentales y también complementado con esquemas privados como el que Banco Agrícola está poniendo a disposición de El Salvador. Rafael, ustedes como Banco Agrícola también sufrieron un impacto. Sí, claro. El primer impacto, imagínense, nosotros tuvimos que operar todos los días de la pandemia. No dejamos de operar ni un solo día, sí operamos con una capacidad reducida, había que proteger a nuestros colaboradores. La parte administrativa lo hicimos desde nuestras casas, nos replegamos a nuestras casas, pero fue un gran reto proveer de seguridad y atender a la población. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque de esa manera fue típicamente el mismo comportamiento en estos sectores de la micro, mediana y pequeña empresa. Sí, y también lo hemos visto directamente con nuestros clientes, ¿verdad? Que ellos tuvieron esos retos de no poder operar, de que sus ventas se le cayeron automáticamente. Nosotros hemos estado continuamente apoyando a nuestros clientes, dándolos periodos de gracia, facilidades de pago, pero lo más importante es reactivar la economía y no solo reactivarla, porque creo que sobrevivir no es suficiente. Tenemos que aspirar a un crecimiento sostenido mucho más robusto, mucho más fuerte y desde la base para todos. Ok, voy a hacer una primera pausa. En ese horizonte, Banco Agrícola ve áreas y proyectos específicos para inyectar y facilitar este crédito a pequeños empresarios. ¿Cuáles son esos proyectos? ¿Qué tipo de proyectos son? A los cuales puede tener acceso aquel que nos está viendo en este momento. Hablamos de esto cuando regresemos. Sí, claro. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, 7:31. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con el presidente del Banco Agrícola, licenciado Rafael Barraza, y haciendo un examen precisamente general de cómo está el estado de la economía de nuestro país, y ahora esta buena noticia que nos traen, que es precisamente de haber adquirido un préstamo por $330 millones para inyectarlo a la economía salvadoreña. Decía, ¿qué proyectos se visualizan en ese horizonte por los cuales cualquiera que nos está viendo y está interesado en adquirir puede someter a consideración una inversión de esta naturaleza? Sí. Proyectos específicos, sí, presidente. Sí, claro. Nosotros, dentro de esta facilidad de 300 millones, además de la facilidad para MIPYMES, ¿verdad? También hay otros componentes que quisiera hablar antes de hablar de las MIPYMES en general. Pero hay un componente de inversiones inteligentes, sostenibles. ¿Qué quiere decir esto? En inversiones verdes, tal vez para decirlo en el contexto. Construcción sostenible, por ejemplo, el Banco Agrícola construyó un edificio LEED. Estoy viendo que hay una gran demanda de edificios sostenibles que ahorren en energía en El Salvador. Estos edificios que se puedan certificar bajo estos estándares, y no tienen que ser grandes edificios, uno puede ver edificios de oficina, edificios de vivienda, pero que son amigables con el medio ambiente. Ahí tenemos una especialidad en eso. Estamos, por ejemplo, con las MIPYMES en esa línea verde, hablando de ecoeficiencia. ¿Qué quiere decir eso? Proyectos de, por ejemplo, techos solares, de instalar paneles solares en los techos, generar su propia energía a través de este medio, inversión en aires acondicionados y equipo de refrigeración. Usted sabe que un refrigerador moderno o un aire acondicionado moderno ocupa el 10%, 15% de la energía de uno de hace 10 años. Entonces, el ahorro energético tan importante que se puede dar de invertir en un nuevo equipo paga el crédito. Ese tipo de inversiones es un foco importante. Estamos dinamizando lo que llamamos la vivienda popular, viviendas de menos de $80,000 en precio, que puedan primero construirse y después financiarse a largo plazo a los salvadoreños. En El Salvador generalmente la vivienda ha tendido a estar
los proyectos en $120,000 para arriba. Entonces estamos llenando una necesidad real de tener vivienda, ojalá una vivienda sostenible con buenas características de ahorro energético, pero especialmente una vivienda más accesible a los salvadoreños. Y de vuelta, ¿qué proyectos puede uno ver? Primero, con esta facilidad de capital de trabajo, empezar a operar en la pandemia, ¿verdad? El capital de trabajo quiere decir comprar inventarios, quiere decir comprar insumos de salud, ¿verdad? Para estar preparados, y también inversiones. Aquella tienda que necesita estoy pensando en un mini super, ¿verdad? Que necesita una refrigeradora más, que necesita insertarse en el mundo de los sistemas digitales, quiere empezar a vender con compras digitales, pues le proveemos no solo la solución crediticia, sino que también las herramientas de pago, como por ejemplo Wompi, que es nuestra plataforma de pagos digitales por redes sociales. A ver, este tipo digamos, de proyectos tienen un componente del cual todo el mundo se pregunta, bueno, ¿a qué intereses yo voy a poder adquirir un crédito? Porque esa es la parte fundamental de todo esto. Indudablemente una institución financiera no es una institución de caridad, tiene su propia política de rentabilidad. Pero ahí es donde muchos se preguntan y buscan el verdadero rostro social de la banca. Sí. Sí, a ver, las condiciones son las condiciones de mercado, son un poco más competitivas, puesto que son unas líneas que vienen de entidades multilaterales que nos facilitan mejorar las condiciones, y la mejora en condiciones está dada por alargamiento de plazos. En vez de un crédito a 1 año, con esta facilidad podemos alargar créditos de capital de trabajo hasta 2 años, créditos de inversión hasta 5 años. Entonces, realmente no es el tema principal, no es la tasa de interés, que sí son tasas competitivas de mercado, sino que el tiempo, las facilidades, el destino, todo eso es lo que está contribuyendo a incluir a una capa que no tenía acceso al crédito dentro de la banca. Y a eso le sumo yo un poco para despejar todas aquellas dudas que pasa con aquellos que en algún momento tienen algún problema, demora o problemas para acceder a un crédito, por ejemplo. Que yo creo que es normal encontrarlo ahora por toda la situación que hemos tenido, presidente. Sí, definitivamente ¿Qué se está haciendo para poder atender ese punto medular? Recordemos, al inicio de la pandemia, realmente creo que todos nos dimos cuenta de que esto iba para largo, que venían tiempos difíciles. Los bancos, incluyendo Banco Agrícola y nosotros especialmente, implementamos unos programas de alivios. ¿Estos alivios en qué consistían? Aquellas personas que tenían problemas laborales, problemas de ingresos, podían diferir sus cuotas por un periodo automático al inicio de 3 meses, y los que requerían unos plazos superiores se tenían que acercar al banco y hacer estas gestiones ya individuales. En Banco Agrícola atendimos a más de 200,000 clientes bajo esta figura. Realmente fue indispensable para nuestros clientes para acomodarse. Vimos como nuestros clientes fueron muy conservadores, también ahorraron, y afortunadamente también vimos como los que tenían capacidad de pago y podían pagar siguieron pagando sus cuotas. Eso nos da tranquilidad de que se hizo lo correcto. Hay sectores de la economía que todavía están rezagados, que necesitan aún mayor alivios, ¿verdad? Y estamos trabajando soluciones uno a uno. Si uno ve el rubro de hoteles, por ejemplo, pequeños hoteles en los diversos partes del país, pues necesitan un mayor apoyo que, por ejemplo, rubros que están operando desde junio, como la industria exportadora, ¿verdad? Entonces, hemos hecho unos trajes a la medida, hemos sido parte de la solución, no parte del problema. La banca y Banco Agrícola está entre ellos. En esos periodos de marzo a junio se incrementaron los créditos en alrededor de 3 o 4 puntos porcentuales. O sea, fue un crecimiento realmente muy fuerte durante la pandemia por las necesidades de las empresas para estar preparados para la pandemia. Admirable, digo yo, por el hecho de estar en una situación difícil, ¿verdad? Buscando el auxilio de cómo sobrevivir, porque entiendo que eso... Sí, y yo converso y digo, mire, uno no puede ser el banquero de los días soleados, ¿verdad? Que le presta la sombría cuando está soleado. Claro. No. Nuestra labor es prestarle la sombría cuando esté el día lluvioso con una perspectiva de futuro. Pero
y aquí viene la otra parte. Sí. Entonces, primero es que nosotros tenemos que ser banqueros de días lluviosos, acompañar a nuestros clientes. Pero también tenemos la responsabilidad con los depositantes, de que tenemos que verificar, tener claro cuáles son las fuentes de pago de esos créditos. Entonces tenemos que evaluar junto con el cliente que haya un plan exitoso para salir adelante. Entonces el día soleado vendrá, pero que venga efectivamente y que haya una fuente de pago clara. Y eso ha sido nuestro trabajo en toda esta pandemia. Interesante. ¿Qué niveles de mora tiene el país? Sí, estaba viendo las estadísticas del sistema financiero, realmente están muy buenas. Hay como 3 indicadores básicos que uno ve. Uno, cómo está el fondo patrimonial, el patrimonio que tienen los bancos para absorber pérdidas inesperadas. El mínimo regulatorio es de 12% y la banca como un todo, en promedio, 14.7%. O sea, la capacidad de riesgo es menor de lo que podríamos esperar. Entonces. Exacto, la capacidad para absorber pérdidas, hay un patrimonio sólido, es una banca muy solvente, de las más solventes en Centroamérica. Segundo, liquidez, ¿verdad? La capacidad de tener la liquidez disponible para responder a los depositantes. El coeficiente mínimo de El Salvador es 17 y nosotros estamos en 37. Una banca muy líquida, solvente y líquida. ¿Cómo se está comportando la cartera? El índice de cartera vencida está en 1.53, un estándar muy bajo, de los más bajos en Centroamérica. O sea, se ha mantenido la calidad de la cartera y las reservas o provisiones que hacen los bancos para cualquier problema que se dé de impago están en el récord histórico de 185%. ¿Qué quiere decir eso? Por cada $100 de cartera vencida, gente que no está pagando, los bancos han hecho una provisión, una reserva, una estimación de pérdidas de 185. Entonces está sobrecubierta esa estimación de pérdida. Entonces, si uno ve los indicadores de la banca, realmente muy sólido. Son tiempos difíciles, obviamente van a sufrir la economía como un todo. Nosotros los bancos somos parte del sistema productivo. Sí, y efectivamente también nos vamos a ver afectados, pero sí somos una banca sólida que está al servicio de este crecimiento que necesitamos. A raíz de la pandemia en el país se han hablado de cifras de 2.000, de 3.000 millones de dólares, ¿verdad? Que el gobierno ha querido lograr capitalizar para inyectarlo como tal. Digamos, ¿qué impacto tiene esto dentro de toda esa visión estratégica que maneja el sistema financiero de nuestro país, por un lado? Y por otro lado, también, ¿bajo qué condiciones bancos como por ejemplo el IFC, que es el que ha facilitado esto? El IFC es uno de los brazos económicos que tiene el Banco Mundial, ¿verdad? Para poder otorgar créditos o fondos, y que ponen de condiciones de estabilidades políticas, como en el caso de El Salvador, donde tenemos desde luego mucha peculiaridad en el tema político. Quisiera un poco hacer la pausa y luego hablamos de esto, porque es importante también tratarlo en el contexto de la necesidad de poder tener un país estable y sobre todo atractivo para la inversión, porque si no hay estabilidad, difícilmente la inversión puede crecer. No lo dice la banca per se, lo dice todo el mundo, ¿no? Sí. ¿Verdad? Un país estable es un país atractivo para las inversiones. Voy a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Seguimos conversando con el presidente del Banco Agrícola, el licenciado Rafael Barraza. Y ahora, este elemento es importante, hablando de estabilidad. Todo país, para poder ser atractivo en materia de inversión, es decir, y poder capitalizar créditos de alguna manera de los que estamos hablando, siempre se necesita de tener un buen referente de estabilidad en todos los sentidos, estabilidad política, estabilidad económica, estabilidad social. ¿Cuál es el diagnóstico con el cual ustedes partieron y qué fue lo que en su momento, en el caso muy en particular del IFC, siendo un actor importante dentro del Banco Mundial, les digo, ¿para qué quieren la plata y para dónde va esta plata?
Sí. ¿Cómo está el país? ¿Cómo ven ustedes como banqueros el país? Sí, fue una transacción difícil, ¿verdad? Porque en medio de la pandemia con mucha incertidumbre y los banqueros estamos acostumbrados al riesgo. ¿Qué quiere decir eso? A que son riesgos medidos, incertidumbres que uno no sabe qué puede pasar y había demasiada incertidumbre. Efectivamente, ¿cuáles eran las preocupaciones? De que la caída del PIB fuera muchísimo más grande. Estamos viendo algunas cosas que nos indican que la caída del PIB no va a ser tan fuerte como inicialmente se había pronosticado. Entre ellas, por ejemplo, el tema de las remesas familiares. El mes de abril, que cayeron las remesas familiares menos 40%, creo que a todo el mundo le temblaron las piernas, sí. Porque una caída de 40%, siendo las remesas familiares 20% del PIB, eso era de unas magnitudes catastróficas, sí, ¿verdad? Pero gradualmente se recuperaron las remesas. El último mes crecieron 18%. Estamos ya con el mes de septiembre, estamos viendo que están creciendo muy cerca de ese 18%. Entonces las remesas están realmente, los salvadoreños en Estados Unidos están apoyándonos con todo. Eso es realmente impresionante y creo que es una de las cosas que también está acotando esa caída en el crecimiento económico. Segundo, también ya estamos abiertos. Hay otros países, estaba viendo el ejemplo de Panamá, todavía está cerrada la economía de Panamá, ha tenido consecuencias muy difíciles. Entonces, en este momento es importante que tengamos ese balance entre la salud y la economía, y eso es un factor que aminora el riesgo, ¿verdad? Porque los riesgos económicos, cuando usted ve el gobierno, que también era otro de los riesgos, ¿cuánto eran las necesidades de financiamiento del gobierno? 3.000 millones de dólares. Y si uno hace cuentas, realmente sube muy rápidamente. No sé si llegaría a 3.000, pero imagínese, la recaudación iba a caer por lo menos 800 millones a 1.000 millones contra el presupuesto, ¿verdad? O sea, caída de 800 a 1.000 millones. Digamos 1.000 para simplificar. 400 millones que se pagaron en subsidios, entonces ya llevamos 1.400. 650 que era el déficit que ya teníamos, ¿verdad? O sea que ya llegamos a los 2.000 millones de una manera muy fácil, ¿verdad? Más cualquier gasto adicional de la pandemia, ya realmente las magnitudes se vuelven realmente impresionantes. Así que eso es una preocupación. El país en este año ha colocado niveles importantes de deuda. Esa deuda la vamos a pagar todos los salvadoreños. La mejor manera de pagarla, esa deuda, ¿cómo es? Con crecimiento económico fuerte y sostenido. Así que creo que ese es el tema que tiene que estar sobre la mesa, es cómo crecemos, no al 2%, 2.25% del pasado. ¿Y como banqueros lo ven ustedes? Así como... Eso es lo que nosotros estamos proponiendo, porque si el país crece, nosotros también crecemos. O sea, creo que es bueno para todos y obviamente crea empleo, crea bienestar y creo que tenemos que tener una agenda agresiva de atracción de inversiones, de quitar obstáculos. Conversábamos del tema de inclusión financiera, ¿verdad? Hay unos obstáculos enormes a incluir a los salvadoreños dentro de la banca y que tengan acceso a una cuenta. La bancarización, por ejemplo, que es uno de los grandes retos que tienen las MIPYMES. Exactamente, y fíjese que son temas burocráticos, como pedir el NIT, por ejemplo, que a pesar de hace un año que lo pedí y todavía tenemos que pedir el NIT para abrirle una cuenta a una MIPYME, ¿verdad? Entonces, es tiempo de actuar. Y yo creo que eso es lo que quisiéramos ver hacia adelante, acciones que propicien y fortalezcan el crecimiento económico. Rafael, usted y ustedes como sistema financiero ven optimismo en el país, a pesar de todos los bemoles políticos que hay, porque sabemos que la estabilidad política, podríamos tener estabilidad económica, pero si no hay una estabilidad política, difícilmente podemos. Creo que hay un optimismo cauteloso. Y no quiero llevarlo a comprometer en la parte política, pero ambas son vinculantes. Sí. La economía con la política son vinculantes. Sí. Hay un optimismo cauteloso, ¿verdad? Optimismo porque se está reabriendo la economía, optimismo porque las remesas familiares no cayeron, optimismo porque somos salvadoreños, ¿verdad? Y nosotros hemos salido adelante. Nos levantamos nos ha caído la noche 1000 veces y nos hemos levantado 1000 veces y a seguir trabajando. Sí, preocupación por los temas institucionales. El país se construye sobre instituciones, tiene que haber un debido derecho en todo el país y yo creo que esa imagen del país internacional se tiene que fortalecer para realmente atraer inversión extranjera.
¿Cuáles son los otros proyectos que se contemplan dentro de esa visión estratégica que tiene Banco Agrícola? Sí, un tema muy importante en el cual nosotros estamos siendo pioneros es la estrategia digital del banco. Hemos visto durante la pandemia cómo lo digital se volvió indispensable. Ya no era algo bonito, qué bueno que lo puedo hacer así. No, lo tengo que hacer así. Una persona enferma desde su casa, una persona de 65 años que no quería ir a la agencia, no tenía opción. Entonces lo digital se volvió indispensable. Y como banco hemos invertido fuertemente en que todos esos trámites, estos temas digitales se pueden hacer de nuestra app, de nuestra banca digital. Acá el día de ayer se anunció finalmente la certificadora de la firma digital. Eso nos va a permitir hacer muchas más cosas. Ya con el banco ya teníamos una firma digital privada que solo servía entre las partes. Con una firma digital certificada nos va a permitir hacer transacciones entre terceros que sean validadas con terceros. Eso quiere decir de que la autopista digital es una vía para el crecimiento. Si uno pone como fuente de crecimiento tradicional la infraestructura, la inversión, no tradicional, la inclusión de las mujeres en la economía, la digitalización de la economía de servicios. Entonces tenemos que aprovechar todas estas oportunidades para el crecimiento que necesita el país. Dentro de ese examen que hacen de la economía, pese a lo fuerte que ha sido el impacto mundial del COVID-19 y en el caso muy en particular en nuestro país, podemos tener números alentadores al cierre del ciclo económico que estamos por cerrar 2020. Sí, dicen los chinos que la palabra caos también tiene una contraparte de esa palabra en chino que significa oportunidad. Entonces, ¿dónde están las oportunidades? Es obligación nuestra. No podemos hacer nada contra la pandemia y las fuentes de la salud, pero sí podemos aprovechar las oportunidades que nos brinda. De acercarnos al mercado de Estados Unidos, de ser un país más productivo, de educar a nuestra gente en las nuevas tecnologías, de ser un país más fácil para hacer negocios, así que y de tener mejores condiciones laborales para todos. Por eso yo hacía el examen, comparando de lo que nos afectó a lo que tenemos hoy en día. Según estimaciones de Conamipe, hay alrededor de 300.000 empresas que están deprimidas. Sí, definitivamente que es... Y digo deprimidas. Necesitan un auxilio, necesitan un salvavidas, necesitan crédito para levantarse. Y Ernesto, estamos hablando del tema del fideicomiso. La banca salvadoreña ha apoyado la creación de este fideicomiso desde el principio. Entendemos que los recursos son escasos del país y esas son decisiones difíciles, pero creemos que es necesario porque necesita uno balancear. Los bancos no podemos regalar el dinero porque es el dinero de los depositantes en último caso, ¿verdad? Claro. Y obviamente tenemos que responder a los depositantes y lo vamos a hacer. Pero sí hay algunas empresas que necesitan unas facilidades que se van más allá de las facilidades comerciales, que requieren condiciones de banca de desarrollo y para eso está el Bandesal, están los bancos estatales y están estas instituciones como el fideicomiso. Hay que trabajar de la mano, son complementarias. Esa alianza entre lo que hace el gobierno y lo que hace el sector privado sin hacer lo que el otro hace, ¿verdad? Nosotros no vamos a hacer lo que el gobierno hace y el gobierno no debería hacer lo que el sector privado puede hacer. ¿Se siente cómodo la banca salvadoreña trabajando con la actual administración? Hemos trabajado bien. Creo que nosotros, la banca es una institución bien apolítica. Claro. Y nosotros... Sí, pero está regida precisamente por las políticas del gobierno que llega, por ejemplo, Banco Central de Reserva, Superintendencia del Sistema Financiero. Sí, y nosotros siempre hemos hecho un esfuerzo de tener un diálogo constructivo, ¿verdad? Apolítico, constructivo, qué es bueno para el país. Si uno habla en términos de qué es bueno para el país, creo que es fácil ponerse de acuerdo y proponer. Entonces, de hecho, ha habido recientemente un cambio del presidente del Banco Central de Reserva. Sí, veíamos esos cambios en el Banco Central, ¿verdad? El Banco Central es la entidad suprema que emite la normativa del sistema financiero. Hay mucho trabajo que hacer en el Banco Central. Uno quisiera estabilidad en las instituciones, pero entendemos que los cambios son naturales y sabe que la mayor parte, los ministros, los presidentes de autónomas son puestos políticos, ¿verdad? Uno debe de ver que la calidad técnica de la institución se mantenga y que eso propicie el crecimiento y desarrollo económico y que la gente que lo conduzca pues tenga esa mística de preservar esta institucionalidad para desarrollar el país.
¿Los ahorros de los salvadoreños están garantizados? Sí, es una noticia con la que quiero cerrar. Sí, sí. Como mencioné, uno ve los indicadores de la banca es una banca ejemplar, tenemos una regulación muy buena, estamos enfrentando esta crisis junto con los salvadoreños, tenemos resultados satisfactorios en cuanto a solidez, a liquidez, a la calidad de la cartera. Vamos a seguir acompañando a los salvadoreños. Y sí, queremos proponer un reto de mayor crecimiento económico y nosotros vamos a acompañar ese mayor crecimiento económico. ¿Cómo puedo ser beneficiado con este crédito de 330 millones que me está anunciando Banco Agrícola esta mañana? Sí, estas facilidades ya están disponibles, estamos tramitando ya el primer millón de desembolsos de estos créditos, más que todo para el sector energético, de eficiencia energética, como mencionamos. Dentro de las agencias tenemos normalmente un banquero pyme, un banquero especializado que ayuda a las pymes, acérquese a su agencia, a su ejecutivo conocido, queremos conocer más de usted. Obviamente si no es cliente del banco, necesitamos información, los bancos necesitamos información para prestar, necesitamos conocer a nuestros clientes, pero estamos muy entusiasmados. Esto no es un esfuerzo de un mes, esto es un esfuerzo de 5 años el que vamos a hacer. Bueno, interesante. Con eso cierro la conversación, muy interesante. Le agradezco, Rafael, como presidente del Banco Agrícola, que nos haya acompañado y nos haya dado buena noticia en medio de toda esta situación de expectativa que tenemos, porque a pesar de todo, llueva, que truene, lo que sea, los salvadoreños siempre nos levantamos con esa energía positiva. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto, y muy buenos días a todos los que nos vieron. Así es, a ustedes amigos que nos han sintonizado, muchísimas gracias. Pues ahí está esa línea de crédito para que usted pueda tener de primera mano si necesita recursos para poder seguir levantando la economía de nuestro país. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.